Muy buenos días, mi querido alumno de sexto grado. Vamos a entrar al área de comunicación para tratar un tema muy importante en este bimestre. Empezaremos con este contenido que es la estructura del sujeto. ¿Qué elementos conforman el sujeto? En el sujeto encontramos el núcleo del sujeto y sus modificadores. Vamos a empezar a hablar del núcleo del sujeto. Lo representamos como NS. ¿Qué viene a ser el núcleo del sujeto? La palabra principal del sujeto que puede ser un sustantivo o un pronombre. El sujeto simple lo representamos con SS. Decimos que el sujeto simple tiene un solo núcleo. Por ejemplo, en la oración, María consiguió una beca de estudiante. Identificamos que el núcleo del sujeto viene a ser María, ¿no? Y por tanto aparece un solo núcleo, SS, sujeto simple. Pasemos a ver el sujeto compuesto, lo representamos con una SC. Puede tener de 2 a más núcleos. Por ejemplo, Rosa y Teresa aprenden a bailar marinera. Estamos hablando de 2 núcleos del sujeto, por eso decimos sujeto compuesto. El modificador directo lo representamos con una MD mayúscula. ¿Qué viene a ser el modificador directo? Es la palabra que se relaciona directamente al núcleo del sujeto, no emplea ningún nexo y presenta el mismo género y número. Los modificadores pueden ser artículos, la, un, una, unos, unas. Pueden ser demostrativos, este, esos, aquel, aquellos, aquellas, etc. Los posesivos, mi, su, tú, nuestro, nuestras, nuestros, etc. Los numerales, dos, tres, muchos, algunos, algunas, etc. Y también los adjetivos funcionan como modificadores directos. Luego tenemos otro elemento del sujeto, que es el modificador indirecto, y lo sintetizamos con MI. Son palabras que se unen al núcleo del sujeto mediante una preposición. Y aquí vamos a aprender cuáles son esas preposiciones. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Por ejemplo, el arroz con leche es riquísimo. Tenemos el sujeto, el arroz con leche, y el predicado es riquísimo. En el sujeto tenemos que localizar la preposición que va junto con el sustantivo, ¿no? Y la preposición con ese sustantivo está dándonos el modificador indirecto. No olvidemos que también en el sujeto está el arroz, por ejemplo, él es un artículo, arroz, el núcleo del sujeto. La posición es otro elemento del sujeto, que viene a ser una frase que explica o especifica el significado del núcleo del sujeto. Y lo ubicamos entre comas, va después del núcleo del sujeto. Vamos a aprender sobre esta posición mediante la siguiente oración. San Martín, el santo de la escoba, hizo milagros. Si identificamos, separamos la oración en sujeto y predicado, en el sujeto encontraremos el núcleo del sujeto, que es la persona a quien nos estamos refiriendo, San Martín, y lo que va especificando, aclarando, ¿no? O especificando y aclarando lo que se habla del sujeto, que viene a ser la frase, el santo de la escoba, va entre comas. Luego viene el predicado, hizo milagros. Entonces, el santo de la escoba que va entre comas vendría a ser la aposición. Muy bien, ya conocimos los elementos del sujeto que viene a ser la estructura del sujeto.
Ahora vamos a aplicar lo que hemos aprendido hoy en clase acerca de la estructura del sujeto. En la primera actividad, en las oraciones que se están mostrando, subrayas el sujeto, subrayas el núcleo del sujeto y el modificador directo, con bastante orden. Luego, la segunda actividad, escribe oraciones de acuerdo a la siguiente estructura del sujeto. Vas a construir una oración teniendo en cuenta un modificador directo, luego tienes el núcleo del sujeto y agregas el predicado. En la segunda construcción de la oración vas a emplear dos modificadores directos que van antes del núcleo del sujeto y luego el predicado. En la tercera oración vas a construir, ¿no? Un modificador directo, luego el núcleo del sujeto, después del núcleo del sujeto un modificador indirecto. No te olvides de usar las preposiciones y por último el predicado. Y la última construcción de oración sería el núcleo del sujeto más la posición. No olvides usar esta frase, ¿no? Entre comas. Y luego viene el predicado. La tercera actividad, que hay tres oraciones, vas a subrayar el sujeto y vas a encerrar el modificador indirecto en cada una de las oraciones. Y por último, vas a desarrollar las páginas 178, 179, 180 y 181 del libro de actividades. Bien, chicos, a trabajar y a entregar las actividades a tiempo.